¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, nada, pues estamos agradecidísimas de que podamos estar reunidas el día de hoy nuevamente compartiendo. Sé que habíamos dejado un poco los webinars, pero pues la idea por la que ha surgido en esta oportunidad de que nos reunamos hoy justamente a hablar del el bonito tema de lo que es competencia de los auditores, pues recordar que en esta semana hemos celebrado la Semana de la Calidad, que pues se estila que el segundo jueves del mes de noviembre se celebre la Semana de la Calidad. En este caso, en este mes correspondió al día de ayer, 9 de noviembre. Entonces, pues justamente en homenaje a la calidad, hemos decidido no dejarlo pasar y poder compartir en esta oportunidad, pues que sea algo un conversatorio, que sea algo mucho más dinámico o aquí con ustedes, cualquier consulta, cualquier comentario, cualquier aporte también es bienvenido. Aquí sabemos que hay bastantes auditores también. Entonces, bueno, es la idea de este compartir de este día viernes, ¿no? Donde vamos a estar hablando Keila y mi persona sobre lo que es la competencia de los auditores. Entonces, adelante, Keila. Ok, bueno, muy buenas noches. La bienvenida a todas las personas que están con nosotros esta noche. Volvemos con los viernes de webinar. Bueno, vamos a tocar este interesante tema que es lo que es la competencia de nosotros los auditores. Voy a quitar la pantalla. Ok. Bueno, en este caso, los organizadores del evento, como ustedes saben, es Cayman Consulting y KM Consultores, y estamos en los instructores que vamos a estar esta noche, mi persona y el ingeniero Norquis Hurtado. Bueno, ¿qué vamos a descubrir y qué vamos a ver en este interesante tema que es el de la competencia de nosotros los auditores? Bueno, vamos a ver esa competencia, el auditor en un sistema de gestión. Vamos a ver las competencias que debemos tener en un auditor de primera y segunda parte, porque hay sus habilidades y conocimientos que debemos de tener y esas competencias para un auditor de terceras partes, que estaríamos también trabajando con la serie de la norma 17021, diferentes partes, parte 2, parte 3, parte 5, parte 10, dependiendo del sector. Y siempre vamos a ir dando una parte de conclusión. La primera parte la voy a dar yo, ¿ok? Y cualquier interacción o cualquier pregunta la pueden ir haciendo por el chat para nosotros después responderlo y poderlo trabajar. Entonces, fíjense, uno de los aspectos importantes en nuestro rol como auditor es que una de las preguntas que se hacen los auditados muchas veces es cuáles serían esas características que van a distinguir a una auditoría eficaz. Entonces, fíjense que estamos hablando de ese término de auditoría y de esa parte eficaz, porque es lo que nosotros hemos planificado, lo que nosotros queremos hacer y cómo lo estamos logrando. Entonces, uno de los aspectos importantes que ustedes tenemos que estar claro es nuestra competencia del auditor. Y allí, dentro de la competencia, tenemos que definir diferentes roles, ¿ok? Tenemos el rol del líder del equipo auditor, que es esa persona como el director de orquesta, que siempre está pendiente de nosotros, de que están pendientes de que se vayan cumpliendo esos objetivos para poderlos manejar y poderlos realizar. Entonces, es importante entonces que sepamos que para nosotros hacer una buena auditoría, también vamos a necesitar esta parte importante que es el de la competencia que tenemos que tener. Entonces, alguien me podría decir, oye, Keila, sí, pero es que yo he estudiado, yo he dictado mis cursos, yo he tenido ciertas características y bueno, yo pienso que estamos en esta parte de esa competencia. Entonces queremos refrescarles algunos puntos que estas competencias que estamos viendo van a venir presentadas principalmente por aspectos. Uno es el conocimiento, o sea, nosotros para distinguirnos en nuestro rol de auditor tenemos que conocer qué, muy bien las normas de los sistemas de gestión, muy bien lo que son los aspectos legales y reglamentarios que tenemos que manejar en cualquier país. Y algo que es importante que no se nos puede olvidar es el conocimiento del sector y del proceso
o del servicio que vamos a auditar. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de esa competencia, pues esta es una parte dura porque yo estudio, yo reviso, busco mis páginas web. Eso sí, tengo que planificar esa auditoría para poderlo manejar. Pero entonces aquí viene entonces esa parte de habilidades, ¿ok? Y en esa parte de habilidades es esa destreza, esa característica que nos distingue a nosotros de poder observar, de poder realizar las preguntas y de poder revisar el documento de una manera eficaz, ¿ok? Entonces ahí van a haber habilidades blandas que nosotros los auditores no las podemos olvidar, ¿ok? Porque muchas veces la diferencia entre una auditoría y otra no es el conocimiento del auditor, es esa característica y habilidades que tiene el auditor para poder buscar. Y algo que también estamos hablando de esa actitud que tenemos nosotros. Esa parte de actitud quiere decir que yo tengo que generar esa escucha activa, poder revisar y también tener mis principios como ustedes lo conocen. Yo tengo que ser tenaz, yo tengo que empezar a buscar esos hallazgos, indagar más, pero esto nos está dando entonces una mezcla de estas habilidades que tenemos entre conocimiento, habilidades y actitudes. Entonces, uno tiene que hacerse su evaluación para ver cómo estamos. Entonces, dentro de estas competencias blandas que tenemos que ver y que cada uno de nosotros tenemos que analizar, tenemos un punto importante que es cómo nos comunicamos. Entonces, ya sabemos que esa comunicación que ustedes saben en un proceso de auditoría, que puede ser remota, que puede ser presencial, ¿ok? Vamos a tener entonces transmisión de mensajes, ideas, pero no podemos olvidarnos que los auditados, por el otro lado, también tienen emociones, pensamientos, y que entonces en este caso nosotros cuando estamos comunicando, haciendo una pregunta, por ejemplo, ¿cómo usted ha determinado el contexto de las partes interesadas y en el sector que usted está trabajando? Oye, para nosotros puede ser que sea muy fácil el hacer esa pregunta, pero estamos hablando de esa comunicación y va a ser un punto importante, que es lo que queremos nosotros poder transmitir con este webinar, es la comunicación y la forma en cómo lo estamos transmitiendo. Entonces, dentro de esa comunicación va a haber algo que es importante, la entonación, la parte verbal. Entonces, ¿qué es la parte verbal? Es aquella que utilizamos las palabras, transmitiendo mensajes, articulando sonido con los formatos lingüísticos. Y estos signos y esto es una realidad en la cual nuestro receptor lo va escuchando. Entonces, en las próximas auditorías que ustedes hagan, desen cuenta cómo elaboramos las preguntas, cómo lo manejamos, porque también esto es importante dentro de nuestras habilidades que tenemos. Luego vemos entonces que esta comunicación verbal, ¿ok? También la tenemos que manejar con una comunicación que no es verbal. Y no sé si ustedes se han dado cuenta o ustedes le han tomado en un momento determinado que estén haciendo una auditoría, que alguien le tome una fotografía o alguien tome un video cuando uno está auditando. Y es esa parte de ese comportamiento no verbal, que son los gestos, las maneras de nosotros actuar, la manera en que colocamos las manos, cómo estamos diciendo nosotros, gestos con la cabeza, que de repente no decimos nada, pero con nuestra posición inmediatamente estamos diciendo, como por ejemplo, no, 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 esto no funciona, esto no puede ser. Entonces, es algo que es importante que tenemos que manejar en estas habilidades blandas. Entonces, en comunicación oral tenemos que estar bien claro, utilizar palabras pronunciadas, un tono de voz que sea entendible, el también intervenir en tonaciones y tenemos que estar bien claro de ese tipo de señales no verbales
que muchas veces no nos damos cuenta, pero con las poses o con ciertos gestos lo estamos Ay, transmitiendo. Pamela, en polvo cepilla, ¿ves? ¿Aló? ¿Alguien tiene el Sí me micrófono preocupa. abierto? Ya, activa tu micro, Keila, que yo lo silencié Ajá. a todos. Que nuestro producto que tenemos es el informe. Entonces, va a ser importante que esa comunicación que nosotros queremos tener va a ser oral, que lo vamos a hacer en las entrevistas, en los recorridos, cuando estamos hablando con los entrevistados y tenemos que saber entonces cómo hacer las preguntas, cómo vamos a ir buscando los hallazgos en la documentación, pero no se nos olvide que nuestro producto tangible es el informe. Por lo tanto, este informe debe de estar muy bien estructurado, debe de tener esas descripciones de lo que nosotros hemos visto. Y aquí estamos viendo de que muchas de las organizaciones, entes certificadoras o empresas que estamos haciendo auditorías internas, ya el informe no solamente es los hallazgos de no conformidad, sino que viene con una serie de información que tenemos que saber cómo está funcionando. Y algo que es muy importante, esa conclusión que estamos nosotros haciendo. Entonces, vean en la comunicación no verbal que nosotros algunas veces las hacemos, no nos damos cuenta, que es ese lenguaje que es parte innato de nosotros. Y muchas veces cuando nos presentan algún documento, alguna cuestión, de una manera inconsciente podemos hacer ciertos gestos. Pero recordemos que nosotros en la auditoría somos el centro de la atracción, ¿ok? Todos los auditados nos están viendo la manera como lo estamos chequeando. Luego estamos hablando distintas áreas de nuestro cuerpo tienden a trabajar unidas para enviar un mensaje que tenemos que chequear. Esa forma de gestos, manos, postura, mirada, ¿ok? También nos va a poder transmitir a esta parte de esa competencia que debemos tener. Y no sé si ustedes se darán cuenta que muchas veces cuando estamos nosotros haciendo una auditoría presencial, los auditados, hay algunos que buscan más la proximidad con el auditor y se acercan. Mira, ven para que veas esto, toma la pantalla, revísalo. Pero también nos damos cuenta de que en algunas oportunidades el auditado marca distancia, ¿ok? O sea, no te metas en esta área, que esta área es la mía. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes en esta parte de la comunicación no verbal que nosotros hacemos. Entonces, cuando estemos haciendo una auditoría y estamos en esta parte de competencia y queremos darle mucho énfasis a esas habilidades blandas de nosotros, bueno, vamos a manejar expresiones de la cara del auditor que puede alterar el significado de las palabras o dar una impresión falsa mientras escucha. Otro punto importante es que como estamos viendo nuestros principios de auditor, yo tengo que trabajar con esa ética. Eso quiere decir que si yo estoy auditando, yo me olvido del celular. O sea, no puedo decirle, no se preocupe, señores auditados, porque yo tengo habilidades para escucharlo, hacer la llamada, contestar una llamada. No, nosotros tenemos que atender y estar siempre con la escucha activa y ver viendo los acontecimientos. Mirar a los ojos de las personas mientras se habla, pero sin fijar excesivamente la mirada. Tampoco no es que nosotros vamos a hacer algo así intenso. Y siempre, por favor, nosotros los auditores tenemos que mostrar, cuando yo decía actitud, esa actitud atenta y evitar distracciones, ¿ok? Porque en ese momento yo tengo que estar muy pendiente de las situaciones que están sucediendo durante la auditoría. Como sabemos nosotros, en el caso de hacer una auditoría y si le pregunto a la audiencia, oye, ¿cómo hacemos esas preguntas? ¿Tendremos esa habilidad? ¿Cómo la estamos manejando?
porque fíjense que nosotros podemos preparar preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas en las cuales el auditado puede pensar y puede analizar esta situación, pero esta manera de preguntar va a ser muy importante para nosotros lograr el poder cumplir con el plan que tenemos establecido. Recuérdense que nuestro problema que siempre tenemos en la organización es el tiempo. Entonces, fíjense que tenemos aquí. A ver, explíqueme, ¿cómo dan respuesta en el almacén a la norma? Dígame, fíjese que le hago señalito así con la mano. Y el auditado empieza en este momento, bueno, señora auditora, pues esto, ¿me puede repetir la pregunta? No me he enterado muy bien. O sea, cuando nosotros vemos estas respuestas así, nosotros, los auditores, que tenemos que analizar cómo estamos haciendo esa pregunta. Entonces, el auditado, fíjense, no siempre está habituado a explicar su forma de trabajar, por lo que durante la auditoría no siempre va a encontrar palabras o explicaciones concisas y nosotros los auditores debemos ayudarle a plantearles las preguntas adecuadamente. Porque en este caso que estamos manejando en nuestra competencia, no estamos viendo a los auditados, nos estamos viendo a nosotros. Y en el caso particular, que ya tengo más de 30 años auditando, pues me he dado cuenta de que esta parte de cómo preguntamos y la respuesta de los auditados va a ser importante para yo poder visualizar y manejar estrategias para poderlo hacer. Vamos a hacerle una preguntita a la audiencia, ya que tenemos aquí más de 40 personas. Cuando ustedes ven que un auditado está nervioso, está, que no se entiende, ¿qué hacen? ¿Cambian la forma de las preguntas o siguen en su misma forma de hacer? Vamos a colocar rápidamente en las notas esa pregunta rapidito para ver qué hacen ustedes cuando nuestros auditados que empiezan a no entenderse, se sienten nerviosos, cambiamos la forma, el texto, las preguntas o qué hacen ustedes para irlos leyendo rapidito. Por favor, escriban en el chat. Trato de calmarlo, dice Paul. Excelente. Acuérdense que nosotros tenemos que manejar de crear, fíjense, esa empatía, ¿ok? En lo particular, trato de calmar al auditado. Lo importante es darle confianza al auditado, que se pueda formular la pregunta nuevamente. Cambio la forma de preguntar, dice Pedro. Busco una forma de preguntar de otra forma, ¿ok? Procuro empatizar con el auditado, ¿ok? Manera de replantear la pregunta, explico lo que se necesita varias veces, porque acuérdense que muchas veces no entienden una pregunta tan sencilla como ¿cómo determinó usted las cuestiones externas y internas de su resultado? Y no la entendemos. Sí, Emily me dice, Keila, de ajá, hecho, que a veces uno dice, cónchale, no entendió una pregunta tan sencilla, pero es muy importante tener en cuenta de que cómo es el ambiente en los procesos de auditoría. Normalmente suele ser tenso, ¿sí? ujú, Las mismas organizaciones ya cuando dicen pasado mañana hay auditoría, todo el mundo se pone tenso. Ya quieren hacer un montón de cosas a la vez y cuando el auditor te pregunta tal cosa, entonces el propio ambiente ya es tenso. Entonces, yo siempre parto de decir algo, nosotros el único temperamento que podemos controlar es el nuestro. Por sí. ende, como auditores en eso tenemos que trabajar muchísimo, ¿verdad? Y otra cuestión, el psicoterror, dice por acá Emily. Eso es algo bastante común. Yo creo que todos, antes de hablar de auditor, podemos hablar como auditados y sabemos que el psicoterror en los procesos de auditoría, bueno, suele ser bastante común iniciando de ser propiciado por la misma alta dirección en algunas organizaciones. Entonces, a veces no es tanto que el auditado no entienda la pregunta, porque uno dice, si no entiende la pregunta tan simple que le hice de cómo determinó las partes interesadas, las partes, los factores internos y externos
pero ¿cómo se la puede explicar? Bueno, hay que comprender y hay que meternos en el escenario que a veces hay que pues profundizar un poquito más, entrar un poco más hacer que ese ambiente se vuelva confort para ambas partes, porque si no, definitivamente, así creamos que estamos haciendo la pregunta más sencilla, no se va a comprender. Sí, y eso es parte de algo que nosotros mismos tenemos que sensar, que sentir desde que comienza el proceso de auditoría, ¿sí? ¿Cómo está el auditado? ¿Está tenso o realmente está como un proceso normal común de sus actividades? Y es algo que nos va a ayudar a nosotros también ir sabiendo dónde replantear preguntas. También tenemos que tener en cuenta si estamos utilizando mucho tecnicismo y que eso es algo que a veces le pasa a muchos auditores donde, bueno, está tan adiestrado a las palabras técnicas que vienen y le aterrizan de esta manera y el auditado queda así como que, ya va, yo no entiendo de qué me estás hablando, aún cuando es lo que hace, cuando es su día a día, pero tan solo que le cambiamos un poquito la forma, le replanteamos la pregunta, igual podemos entrar allí en confort con el auditado, ¿no? Perfecto. Fíjense que estamos viendo, a veces hay predisposición de parte del auditado. Acuérdense, eso es un proceso de auditoría, es un proceso que genera estrés a las organizaciones y yo tengo que saber que yo voy a buscar, ¿cómo se llama? Una revisión sistemática, pero tengo que saber que voy a trabajar con personas. Había hablamos de psicoterror, está muy tenso. Entonces, fíjense que también va a ser importante que nosotros cambiemos algunas veces esa estrategia de que estamos nosotros trabajando para poderlo revisar. ¿Ok? Entonces nosotros decimos, oye, esto es parte de lo que yo estoy manejando. Y es aquí, fíjense, y ustedes me están diciendo, pero Keila habla de sus 30 años. Bueno, porque en verdad cuando yo empecé a hacer mis auditorías, a mí nadie me decía ese punto de cómo preguntar y, no, y me pasó chasco, experiencias buenas, experiencias malas, pero ahora yo sí queremos nosotros en este momento poder indicar que esta parte blanda de la forma de preguntar, de la escucha, igual no sé si les ha pasado, si yo voy a auditar a la alta dirección, ¿ok? A un ejecutivo y que me dicen, Keila, tengo 30 minutos contigo porque no tengo, o sea, en este caso yo tengo que saber esas preguntas puntuales, cómo lo estoy manejando, porque yo estoy buscando mi conformidad del sistema. Pero también cuando yo estoy auditando al personal operativo, pues yo también tengo que hablarle darle confianza. Aquí me decían esta palabra, empatía, confianza, pero no estoy queriendo decir que yo voy a ser la mamá protegida porque estamos hablando de padre e hijo, no, no, yo voy a entablar una comunicación muy buena, pero sí va a ser importante que nosotros los auditores, como dice Carmen en este caso, es un equilibrio, ¿ok? Porque acuérdense que nosotros vamos a buscar hallazgo y vamos, hallazgo que es conforme o no conforme. Y cuando nosotros vamos a decir esa palabra de que, oye, aquí estamos consiguiendo un hallazgo de no conformidad, pues ahí se cambia completamente el panorama y ustedes tienen que saber que tienen que mejorar mucho mejor esa comunicación con el auditado, explicarle claramente cuál es el requisito, tenerlo bien claro, cuál es la evidencia que tenemos para que lo puedan entender fácilmente. Entonces, en estos componentes, fíjense, de la conversación, y fíjense que nosotros somos ingenieros, pero nos hemos tenido que adaptarnos en ese trayecto de hacer auditoría a esa parte psicosocial de las personas. Y hablamos entonces que cuando estén ustedes en una conversación, vamos a tener que trabajar tres aspectos importantes. El lenguaje, el escuchar, el hablar. Y fíjense, uno que generalmente no lo uso, o sea, yo lo veo y digo, Keila, acuérdate el silencio, es el silencio. Muchas veces el auditado habla y nosotros tenemos que dar esa pausa para poder entender lo que estamos hablando en función del lenguaje. Entonces, no crean que es fácil esto que yo estoy diciendo, del hablar sí es fácil, o sea, al hablar no hay ningún problema,
pero el escuchar y el silencio, eso es una competencia que tenemos que ir formándolo. Luego hablamos también que nosotros somos humanos y que algunas veces vamos a una auditoría y tenemos algunos problemas, nos ha sucedido alguna situación. También como parte humana, yo también tengo emociones, pero en ese momento yo tengo que saber que mis emociones, mis sentimientos, lo dejo fuera de la puerta. Entonces yo tengo que estar bien claro de concentrarme a las evidencias que me están presentando, cómo tengo esa habilidad de poder interrelacionar un documento que me están hablando de una matriz FODA con un documento de riesgo, con un documento de unas acciones. Y en este caso, muchas veces, aunque nosotros decimos que nosotros vamos a tener esa parte de emociones, no estamos diciendo que voy a llegar a darle besos a todo el mundo, ay, qué chévere, como una reina de un sitio, no, pero yo tengo que saber que tenemos que manejar esa parte de la emoción. Y otro punto que ustedes tienen que darse cuenta es que algunas veces mi lenguaje y mi emoción es materializado en el cuerpo, ¿ok? Y en ese caso es la corporalidad de nosotros, ¿ok? Entonces, cuando estamos nosotros montando los talleres de los jóvenes, empezando con esa parte de auditoría, yo les recomiendo que hasta se vean en un espejo, ¿ok? Y van haciendo las preguntas para ver cómo lo van chequeando. Entonces, va a ser componentes de ustedes, de que nos están escuchando, de poderlo manejar, porque estamos viendo que este es el éxito para nosotros tener una buena auditoría. Entonces, escuche, escuche, escuche. Fíjense que yo se los digo esa palabra, pero en la última evaluación que me hicieron, en este caso, un órgano mexicano, estábamos auditando una empresa de República Dominicana de una manera virtual y me estaban evaluando para ver esa competencia. Bueno, la observación que me hizo el ente acreditador era, Keila, al señor tal, tú no le escuchabas, tú solamente hablabas. Entonces, yo me quise poner a discutir con él, pero después yo analicé y dije, oye, en verdad, esto de escuchar no es fácil, ¿ok? Y más nosotros que queremos hablar y ser muy, por lo menos en el caso mío particular, entonces yo tengo que manejar esa parte de escuchar, validar la conversación con frases como, usted lo que me quiso decir fue que la matriz FODA que usted revisó la hicieron en mayo de este año. Entonces, muchas veces en ese momento yo estoy refraseando y entonces él también se siente, o el auditado o la auditada, se sienten de una manera entendido, ¿ok? Entonces, el escuchar es escuchar, no es Keila, hablar. Ajá, dígame. ya, quiero hacerle una pregunta a todos con esa pregunta que tú hiciste. Esa pregunta que hizo Keila o que simuló hacerle el auditado de decir, usted lo que me quiso decir, ¿cómo conocen ustedes que se llama ese tipo de pregunta? A ver, escriban en el chat. Ajá, vamos a ver. A ver, Vamos a ver qué están por aquí. ¿cómo Ajá. sería ese tipo de pregunta? Usted lo que me quiso decir fue tal cosa. Y esa es una pregunta de qué tipo. Ya que por ahí estaban hablando de las técnicas y herramientas de por ahí en el chat. Entonces está bien, está buenísimo. Este webinar es para que conversemos. Ok, Claro, usted es una entonces, conversa. claro, a ver, ¿cómo sería ese tipo de pregunta? Por ahí Si no, vienen, ya vienen si no las estoy preguntas. mal, no es indirecta, no. Nosotros no tenemos por qué andar lanzando indirectas. No, ni hacer preguntas Parafrasear, indirectas, ajá. no. A Te hablan ver, de parafrasear, claro, indirecta. Vamos a ver claro. qué más dice. A ver. A ver, técnicamente ese tipo, ¿ustedes se acuerdan que uno dice preguntas, hago preguntas abiertas, preguntas cerradas, pero también por allí hay sí, afirmatorias o comprobatorias? Muy bien, ¿sí? Se le suele llamar preguntas comprobatorias o confirmatorias. Muy bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿podríamos hacer
muchas preguntas comprobatorias durante el proceso de auditoría? Vamos a ver, para que nosotros mismos vamos viendo este tema de estas habilidades, ¿verdad? Y nos las vamos contestando nosotros mismos. Para que me dicen, muchas no. Es verdad, Ujú. muchas no puedo, ¿verdad? Si yo le hago muchas preguntas comprobatorias al auditado, qué hace pensar? Ay, oye, Está hay sorda. dos cosas. Mira, Norquis te dice, está o sorda, Keila, que ingeniero. claro, yo te diría, Keila, ¿tú estás sorda o qué? Sí. Ya, o no me está prestando atención, o definitivamente no nos entendemos, ¿verdad? O está sorda o no nos logramos entender. Entonces, quiere decir que cada pregunta, yo siempre parto de un dicho que dice, cada pregunta se merece, ¿sí? Quiere decir que nosotros tenemos que ubicar en qué momento hacer la pregunta propicia. ¿Ya? Por lo menos Keila estaba auditando en ese momento. Dijo, ¿tomo esta data como la entendí o mejor hago la pregunta para confirmar? ¿Por qué? Porque en ese momento no le fue suficientemente claro, entonces no quiere correr el riesgo. Me voy con esta información, apunto esta información así, donde a lo mejor yo pueda estar malinterpretando algo o mejor la confirmo. Entonces es una pregunta comprobatoria que definitivamente la tenemos, yo digo, es un as bajo las mangas del auditor, pero que tenemos que saber dónde utilizarla, ¿sí? Porque si yo definitivamente hablando con el auditor a cada rato la hago, yo le digo, pues este señor no me está poniendo cuidado o definitivamente no me entiende, ¿sí? Entonces hay que saber siempre dónde hacer cada tipo de pregunta, dónde necesito hacer una pregunta para confirmar, dónde necesito hacer una pregunta cerrada, porque a lo mejor ya, pues tengo gran cantidad de información y ahorita solo necesito precisar un sí, un no, o inclusive aquellas que son semi, porque del todo no es cerrada porque las cerradas dirigen a un sí, un no, pero hablamos de semi abiertas, ¿por qué? Porque no es para que el auditado se explaye, pero es más puntual. Por ejemplo, donde simplemente voy a confirmar una fecha. Me dijo que eso se hizo, ¿qué fecha? Sí, ella no me va a responder ni un sí, un no, ni se va a explayar, me va a dar una fecha, ¿sí? Entonces, esto no es complicado, nos los va a dar la conducción del mismo proceso de auditoría. Porque en estos días que estaba por allí preparando un equipo, me decían, pero ¿cómo sé yo cuándo hacer cada pregunta? Yo siempre le digo, lo más difícil es comenzar, porque después que ya ustedes comienzan, definitivamente el mismo proceso ustedes lo van a poder ir conduciendo, ¿no? Y van a poder hacer en cada momento la pregunta que se merece, ¿ya? Y otro punto importantísimo también, hay que evitar las preguntas múltiples. Ujú. Y mire, si bombardeamos yo soy una que en modo audital le digo, ya va, stop. ¿Por dónde comienzo? Para que me la pare, porque yo siempre digo, o sea, si me hace muchas preguntas, lo más seguro le contesto la última, todas las demás ya se me olvidaron, ¿sí? O, pues también hay que comprender que el auditado se puede confundir. Entonces, primero tenemos que aclarar nuestras propias ideas, ¿sí? Para que realmente ese proceso que es puntual, que realmente nosotros, ¿cuál es el recurso más chiquito que tenemos en el proceso de auditoría? A ver, escríbanme por allí, ¿cuál es ese recurso más cortico que tenemos? Vamos a ver si lo dicen. Vamos a ver si se han dado cuenta en el plan. El El tiempo, nos dice tiempo. Emily. Uy. Ujú. Entonces, Tiempo. ¿cómo lo vamos Tiempo. a desperdiciar? Si tenemos Ujú. tan poquito tiempo, ¿cómo vamos a perder el tiempo por allí a lo mejor haciendo un montón de preguntas que no se merecen, que no la necesito en su momento? Por eso es que nosotros hacemos una lista de verificación, ¿se acuerdan? Y a partir de allí, bueno, la lista de verificación no es que se escribió sobre piedra y que en el proceso de auditoría, pues es lo que dice ahí y se acabó, no. Es simplemente el punto de partida normalmente, ¿no? Y aquello que hojeamos por allí para saber que no estamos dejando de precisar aquello que no queremos dejar pasar, ¿cierto? Entonces, un tips podríamos decir por dónde comenzar, qué es lo que nos dice que es más difícil. Podríamos comenzar con una pregunta abierta, porque la pregunta abierta permite al auditado explayarse. Y allí nosotros vamos pudiendo ingresar en los momentos propicios para ya ir capturando aquella información que decimos es de valor y que por allí tengo pistas de auditoría y tengo que seguir conduciendo. Por ejemplo, no sé por dónde comenzar y no encuentro cómo empatizar. Entonces haga esa pregunta abierta, ¿sí? ¿Cómo realizan el procedimiento? Estoy evaluando compras, ¿no? ¿Cómo realizan la selección de los proveedores? Ya está listo. Yo no necesité hacer mucho más para poder permitir que el auditado, que es quien realiza esa actividad, ya se explaye y va a decir, ah, ya, para la selección de los proveedores,
Bueno, nosotros tenemos un procedimiento y por ahí mismo que ellos dicen, quiere verlo, aquel que no quiere hablar mucho y nos quiere ayudar más, quiere verlo, o le facilito el procedimiento, o algunos empiezan a comentar, ¿no? A echarnos el cuento. Entonces de ahí tenemos aquellas cositas claves por donde nosotros continuar. Y por allí sí, pues definitivamente tampoco podemos hacer puras preguntas abiertas, se nos va el tiempo. ¿Sí? Si nos quedamos concentradas en las preguntas abiertas, se nos va el tiempo. ¿Ya? Pero partimos de una abierta y por allí ya vamos encontrando el hilo de ese proceso de auditoría, captamos allí una pista, seguimos indagando por algo que nos generó mucha más preocupación que en otro, empezamos a hacer la conducción de la búsqueda de evidencia, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? Y por supuesto con la habilidad que tiene que generarse el auditor de ir escribiendo siempre, ¿no? El que no apunta definitivamente ya perdió. Comenzar con una pregunta que el auditor pueda responder. Exacto, ¿sí? Por eso dije una pregunta abierta y muy común de la propia actividad que él hace. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que saber también que cuando estamos aplicando la técnica de la entrevista, tenemos que entrevistar, si bien, como nos dice la 19.011, a diferentes niveles funcional, porque tampoco es que se van a quedar concentrados nada más en el jefe, en el líder del proceso, ¿sí? Ustedes también tienen que poder ir allí, no sé, al operador, a campo, siempre va a ser de acuerdo a cómo corresponda. Por supuesto, yo no voy a estar auditando a lo que es, por ejemplo, a compra y le voy a preguntar, no sé, a estar haciendo alguna pregunta que corresponda al proceso de distribución donde a lo mejor me va a decir, oye, no entiendo, se va a poner nervioso. Hay dos opciones, nos vamos a encontrar a aquella persona que a lo mejor diga, oye, pero es que esto a mí no me corresponde, eso no es parte de mi proceso, porque está muy centrada en su actividad. U otro que diga, por ejemplo, aquellos que están iniciando en los procesos de auditoría, que se ponen muy nerviosos y se ponen a contestar cualquier cosa cuando no le corresponde. ¿Quién falló allí? En este caso del ejemplo que di. ¿Está fallando el auditado o está fallando el auditor? Vamos a ver qué dicen, vamos a ver la audiencia. La audiencia qué dice. En este caso, ¿quién fallaría? ¿Auditor o los auditados? El auditor, dice Carmen. Horacio, el auditor. Leonardo, estamos claritos que somos nosotros aquí y por eso es que estamos chequeando que tenemos que mejorar nuestra competencia para poderlo ir trabajando. Ok, Ok, y entonces en este punto es que me gustó Keila porque por allí estuvieron hablando de las técnicas, vi en el chat el tema de las técnicas. Entonces ahorita que Keila está en este punto con escucha, con preguntas, todo esto, es muy importante el tema de el arte de la escucha. ¿Sí? ¿Qué significa el arte de la escucha? Por favor, no hagamos una pregunta cuando no estamos dispuestos a escuchar. ¿Sí? Hay muchos auditores y de hecho, por lo menos a mí me gusta mucho, que justamente le iba a comentar cuando mi parte, si bien cuando nosotros vamos a hacer un proceso de auditoría, por allí nos evalúan, ¿verdad? Nuestro CV y todo eso, cuando vamos a ingresar a otro organismo de certificación, nos paran evaluando, ¿sí? Fuera de ello, olvidémonos de todos esos organismos un momento y concentrémonos en algo. Hagámonos una autoevaluación, ¿sí? A mí me gusta partir de la autoevaluación continua. ¿Por qué? Porque qué mejor para nosotros poder autoevaluarnos y saber determinar a partir de allí entonces qué podemos mejorar. ¿Ya? Por ejemplo, les decía yo el arte de la escucha. El arte de la escucha es algo que yo tuve que aprender hace muchos años, porque yo hablaba hasta por los codos y me costaba bastante sí poder escuchar. ¿Ya? Entonces es algo que uno cuando ya es consciente de ello, digo, esto lo tengo que mejorar. Les pregunto yo a ustedes, quiero que me lo contesten por allí en el chat. ¿Alguno de ustedes se ha autoevaluado y ha considerado alguna situación, alguna cuestión que tenga que mejorar? Porque definitivamente siente que eso es una piedra allí, una tranca en su proceso de auditoría. Les coloco un ejemplo. En una oportunidad alguien me dijo, oye Norquis, mira, ahorita que estamos evaluándonos de esa manera, y qué bueno, me dijeron, porque siempre se habla todo de lo denso, que si tienes conocimiento en la norma, que si manejas las métricas, que si manejas lo otro. Pero ahorita que me acabas de comentar eso, me dijo, a mí me da pánico auditar a personas mucho mayores que yo, me dijo una persona por allí. Entonces ya esa persona sabe que eso tiene que trabajarlo. Definitivamente eso sí lo va a ganar es con la experiencia. Hay algunas cositas que nosotros la determinamos y digo, esto lo puedo mejorar con tal cosa o esto puedo hacer tales dinámicas, así como dijo Keila, mirándome en el espejo y tal cosa.
Pero hay otras que definitivamente, ni porque hablemos con el espejo, sino porque tiene que ser saliendo a campo, enfrentándome a estos escenarios, es que lo empezamos a mejorar, ¿no? Por ejemplo, en una oportunidad alguien me dijo, soy muy callado, me cuesta muchísimo poder entablar conversación, ¿sí? Auditar un rango, exacto, hay muchas personas que dicen, me da terror auditar a la alta dirección. Hay otras que dicen, me da terror auditar a personas que tengan demasiados años en la organización porque siento que pueden decir cosas como, por ejemplo, oye, pero yo soy aquí el que tiene más años de experiencia que tú, por ejemplo, ¿sí? Me he preguntado si eso me puede pasar y cómo puedo responder a ello. Buenísimo si lo hacen, porque si lo hacen definitivamente se están preparando cada día más para responder a estos escenarios. ¿Sí? Un día un chico, me gustó mucho en el sentido de que él se autoevaluó, ¿no? Y me dijo, oye, Norque, a mí me da pánico auditar a mujeres. Soy todo un caballero, pero le daba pánico auditar a mujeres. Y en efecto, me da risa porque en una oportunidad yo lo tuve a él acompañándome como experto técnico a esa persona y definitivamente le daba pánico. O sea, no hubo forma que yo lo dejara un minuto solo porque no se atrevía hubo varios hallazgos incluso en ese proceso y no se atrevía a comentarme, está mal. Y entonces fue algo en el que en la actualidad sí auditamos juntos nuevamente y lo he mejorado un montón. Y él me decía, gracias por en esa oportunidad haberme dado a entender que esto era un punto que yo tenía que mejorar muchísimo. ¿Sí? Que yo no audito mujeres, que yo audito procesos, que yo audito sistemas. ¿Sí? Eso es un punto importante. Entonces, voy a leer por acá porque hablé tanto y no, para mí me hablaron el arte de la escucha, ahora el arte de la lectura, vamos a ver. He hablado tanto y no estoy leyendo. Sí, cuando llegó el proceso medular a los líderes de las operaciones me tiemblan las piernas. Ah, bueno, entonces ya uno sabe que esa es una barrera y que tenemos que identificar. Esta es la palabra adecuada. ¿Sí? ¿Qué barreras creen ustedes que tienen que están presentes y que tenemos que mejorar? Fíjense que eso es algo importante que lo estamos tocando el día de hoy. ¿Por qué? Porque bueno, no es necesario que alguien me lo diga por allá, ya yo lo vi. Y como ya yo lo vi, lo voy a mejorar. Por acá me dice, a ver, creo que no hay que entrar en competencia con el auditado. Claro, no estamos en un proceso de decir yo soy más que tú, pero fíjense que esto es importante. Hay auditores que tienen ese perfil, que dijo, llegué yo y soy el auditor y soy el que me la hace toda. Pues tampoco. Nosotros siempre de buena fe. Si hay algo de lo que yo parto particularmente es, nosotros debemos auditar de buena fe. ¿Sí? Fui seleccionada en esta oportunidad para hacer este proceso de evaluación. ¿Y qué buscamos? Determinar el grado en el que se cumplen los requisitos a lo que responde su sistema de gestión, tal como lo tiene implementado y tal con lo que cuenta actualmente. Que en este proceso vamos a encontrar desviaciones, ok, pues la vamos a reportar. Eso es parte, cuando lo vemos desde esa perspectiva, eso es parte de que entonces estamos identificando oportunidades de mejora. Sí, pero si yo voy ya aquí, es que llegué yo tengo yo no sé cuántos años de experiencia y a mí no se me escapa nada, pues definitivamente créanme que hasta lo que más tenemos es una zona de poco confort. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo se tendría que manejar el auditor al momento de auditar a una persona que por su tiempo en la empresa no coopera? Bueno, chicos, hay dos cosas bien importantes que tener en cuenta. Una es que me estoy robando el tiempo de Keila. No, una es que tenemos que saber, claro, como lo comentaba Keila, primero hay que tratar de que eso entre en confort y de poder ayudar al auditado, ¿sí? Nosotros siempre la cooperación por delante, pero por allá escribieron en una oportunidad que cooperar no significa que seamos permisibles, ¿no? Exactamente. Definitivamente, si tenemos en algún punto algún auditado que no coopera, que no se cierra, ¿qué tenemos que hacer, auditores líderes por allí? Hay que comunicar que no se van a poder alcanzar los objetivos de la auditoría así como estamos, ¿no? A quienes correspondan. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Sí, va a llegar momentos, es posible que se nos presenten situaciones donde no coopera. Sí, le voy a comentar una anécdota. Yo le dije a Keila, quiero que hagamos un conversatorio. Más que ay, venir y explicar, hagamos un conversatorio, porque estamos en la semana de la calidad. Entonces, bueno, comentemos anécdotas, chicos. A ver, en una oportunidad, estábamos en una auditoría y a mí me da risa porque yo siempre audito de buena fe, voy explicando los hallazgos y todo iba tranquilo, todos los auditados iban entendiendo sus hallazgos, pero ustedes saben que todo es bonito hasta que hay muchos. ¿Sí? Y bueno, definitivamente ya iban muchos hallazgos de no conformidad. Y ellos lo iban comprendiendo en su momento y todo, pero ya se alteraron los ánimos, pues.
Y bueno, hubo una persona que dijo, oye, ya empezó, ¿qué tal? Que para ustedes es muy fácil nada más venir, pero que nosotros, que estamos aquí en el día a día, que no sé qué, que el otro, ese señor se ha puesto, pero que se le subieron todo, pues, y ahí es donde estamos hablando, donde empieza a ser bonito esto que estamos conversando, ¿sí? Más allá de nada más palabras y todo eso, ahora, Norki, ¿cómo están tus habilidades blandas? Fíjense que yo lo escuché y simplemente le dije, ¿terminó? Y él, cuando yo le dije así, porque él, me imagino esperó algo, una reacción alterada de mi parte, nada más le comenté, ¿terminó? Y recuerdo, él era el encargado del proceso y estaba acompañándolo la persona que lideraba el sistema, ¿no? Pues la señorita de calidad, digámosle. Y yo volteé y le dije, oye, una pregunta, ¿tú crees que esto va a seguir tornándose así? Era una auditoría de tercera parte. Entonces, ¿va a seguir tornándose así o vamos a poder continuar con el proceso? Entonces, cuando ella se dio cuenta que yo le contesté de esa manera, miren, diplomáticamente, sin grosería, que aquí el señor se había dicho un montón de cosas, ¿sí? Y yo nada más le contesté así, y volteé y dije, sí, no, porque, pues claro, yo no voy a perder el tiempo, cualquier cosa, pues simplemente llamo al organismo de certificación y pues resolvemos. La señorita me dijo, no, ingeniero, ¿me puede dar 5 minutos que me voy a reunir con mi personal? Bueno, en efecto, entrado, pues, se los di, se reunió con su personal y todo el mundo cambió su tónica. ¿Sí? Entonces es ahí donde llevamos a la práctica esto que estamos conversando. Realmente, ¿cómo me comporto ante estas situaciones? ¿Sí? Nosotros también tenemos que irnos evaluando, eso es mejora continua. ¿Ya? ¿Cómo reaccioné? ¿Pudo haber sido mejor? ¿Tenía que haber hecho tal cosa? Bueno, eso es propio justamente de lo que nos va dando la experiencia, el paso a paso, y que a nosotros nos gusta comentarlos, ¿no? Comentarlos con ustedes, porque como decía Keila, yo de igual manera, cuando inicié estos procesos de auditoría, a uno lo lanzaron al agua. Yo recuerdo a uno lo lanzaron al agua de una vez y nadie nos comentaba, no existían estos webinars, no existían tantas cosas, tantos que a mí me parece muy bonito esto compartir por ello, ¿no? Y nadie nos decía este tipo de cosas que uno decía, oye, sí, yo nunca me había dado cuenta de eso, entonces este punto lo puedo mejorar. Entonces ya sabemos, cosas muy importantes cuando aplicamos esas técnicas y herramientas para poder capturar esa información que está allí, definitivamente hay que saber cómo ir jugando con cada escenario, ¿sí? Tenemos diversidades de auditados, entonces hay que saber cómo entrarle cada uno de esos auditados. Y no significa, porque si no se nos va todo el tiempo en que estamos haciendo un análisis psicológico, ¿no? Sino que tenemos que ir teniendo esa habilidad, por eso es que hablamos de habilidades blandas, para censar cómo es la situación en la organización, cómo es el auditado. Nosotros de antemano, desde que apenas comienza, sabemos si estamos teniendo un auditado colaborador, un auditado que suelta todo y más, un auditado sumamente cerrado, un auditado con actitud grosera, ¿sí? Un auditado tímido, un auditado que definitivamente está allí a lo mejor calcomido por el médico, por el miedo, ¿sí? Está con el psicoterror, como dijo Emily. Entonces, cuando ya nosotros censamos eso, ya nuestro cerebro tiene que ir viendo cómo voy a manejar la situación, ¿ya? Por eso es que se le llama habilidades blandas, ¿no? Y ahora sí te dejo, Keila. Ok, entonces fíjense de lo que estamos hablando. Nosotros los auditores, la emoción. Tenemos que controlar porque algunas veces, eso que está diciendo Norki, ok, uno lo puede controlar, pero algunas veces uno es humano y uno le provoca matar al auditado y tienen que recordarse emoción, emoción, mi cara, y eso existe pausas activas. Si ya yo veo que yo también me estoy alterando o que estoy viendo que se me está saliendo esa parte de la emoción, pues yo hago una pausa activa, voy a tomar un cafecito, déjame ir al baño, vamos a tomar al agua. Hacemos también algo que es importante, que cuando estamos en la oficina de una persona, vemos que, por ejemplo, tiene varias fotos del perrito. ¡Ay, usted tiene un perrito! Ahí yo estoy buscando la empatía. ¡Ay, yo también tengo mi perrito! Entonces, allí yo estoy tratando de bajar un poquitico y después sigo insistiendo con mi tenacidad para, si hay un hallazgo o hay unas pistas, por ahí yo sigo. Entonces ya sabemos esta parte de la escucha. Entonces, esta escucha que estamos hablando, yo tengo que presidir
tengo que interpretar y tengo que escuchar, ¿ok? Entonces, el factor interpretativo es tan importante en el fenómeno de escuchar que es posible escuchar aunque no haya sonido. Y no sé si les ha pasado algunas veces que estamos auditando, el auditado hace pose y hace cuestiones y ya automáticamente yo genero una respuesta que no me la ha dado. Él no me ha dicho nada, pero tengo que estar bien claro porque acuérdense que nosotros es la búsqueda de la evidencia. No estamos buscando que es una percepción, sino evidencia que vamos a conseguir. Cuando hablamos, entonces ya sabemos que cuando hablamos de esa escucha, voy a hablar y tengo que escuchar. Y este fenómeno de comunicación no va a depender de lo que yo entregue, de las preguntas que yo hago, sino cómo esa persona está recibiendo la información y cómo ellos están haciendo sus técnicas dilatorias. Porque aunque ustedes no lo crean, algunos auditados inconsciente o conscientemente me hacen técnicas dilatorias para poder retrasar y como saben que tengo 2 horas de la auditoría, me dicen, ah, bueno, ya voy a hacerle, voy a empezar a hablar de historia y yo también tengo que tener ese arte educadamente de poder cortar y decir, acuérdense que tenemos un plan, no se preocupe, cuando en la hora del almuerzo usted me cuenta todas las hazañas que hace su perrito y ya estamos listos, pero en ese momento vamos a continuar. Entonces, va a ser muy importante cómo estamos nosotros transmitiendo esta información, ¿ok? Entonces, algo que dice Neri es estar seguro de nosotros mismos, porque muchas veces nos dejamos embaucar por el auditado. Señores, de esa tengo historia. Y algo que no lo hemos comentado es cuando yo estoy con un equipo auditor, que de repente yo escucho, pero algunos de mis queridos hijitos o mis queridos auditores, pues no quieren escuchar. Yo también tengo que tener ese arte de llamarlo, de escribirle la situación para colocar en que todos estemos armónicamente. Hablamos entonces que lo que decimos y los demás escuchan lo que escuchan. O sea, muchas veces yo pregunto algo y creo que estoy en la misma onda, pero ellos entendieron otra cosa. Entonces va a ser importante de saber que siempre hay como un delay, ¿ok? Tengo que verificar, tengo que compartir inquietudes y tengo que indagar. Y ustedes ya saben que en nuestra manera de auditar, yo tengo que chequear, indagar más. Y muchas veces decimos, no tengo la certeza de que es un hallazgo, no voy a hablar, sino que voy a indagar. Y luego un segundo nivel, porque yo puedo decir algo, pero la persona no me escucha, no sé si ustedes han visto algunas veces, hay una propaganda que pasaba aquí en Venezuela, que la mamá estaba hablando y el niñito estaba pensando en cómo la mamá le preparaba los espaguetis. Entonces, en ese caso, la mamá le preguntaba algo, pero él estaba escuchando, era cuando mi mamá dice que va a tener listo el almuerzo. Entonces, tengo que estar bien pendiente de esa forma y de la apertura de comprender a los otros y eso que nos dice los principios de mentalidad abierta tampoco es muy fácil, pero tenemos que lograrlo. Entonces, llegamos entonces a la 19.011, ¿ok? Y aquí vemos una figurita que es de la ISO, en la cual nos dice que nosotros, fíjense, este galán de auditor llega con su maletín, todo listo. Vean la postura del auditado y mis otros aliados que están escondiendo las no conformidades, porque ya sabemos que lo hemos vendido que no es un proceso de ayuda de mejora, sino es para ver si hago algún strike para que el auditor no lo vea. Pero no, el sistema no es para el auditor, el sistema es para la empresa. Entonces, fíjense que la 19.011 nos dice que nosotros, el auditor, tengo que entender bien el producto, el servicio y los procesos. Por favor, dedíquenle tiempo a analizarlo. No se me vayan a una auditoría
sin entender el proceso que se está manejando, los niveles de riesgo, las oportunidades que tiene. Yo estuve recientemente haciendo una auditoría y yo solicité 2 horas, ¿ok? Tenía el tiempo de ya varios días y le dije, necesito conocer bien los servicios, porque era una institución de muchos servicios. Yo tenía que entender que yo iba a auditar 10 servicios y yo tenía que saber qué significaba el servicio A, el servicio B, y no lo había entendido con la información que se tenía. Entonces, también me di mi tiempo de poder entenderlo. Hablamos entonces, saber si voy a hacerlo en sitio o en distancia, analizar el programa de auditoría y algo que es importante y no se nos puede olvidar, que yo estoy hablando de requisitos de cliente, pero también de requisitos de partes interesadas, ¿ok? Que lo tenemos que manejar. Y algo que vean aquí, que es la parte del comportamiento personal, no solamente de mi persona, sino de mi equipo, que ahí también deberíamos de hacer después un webinar de cómo poder trabajar en un equipo de más de 2 auditores y que logremos los objetivos deseados. Entonces, cuando hablamos de esta parte de comportamiento, hablamos entonces que es una manera en la cual se porta o actúa el individuo en la vida en una parte social. Parece que estamos hablando una auditoría, llego, me saludo a las personas, hay una serie de preguntas, de observaciones que yo voy a revisar y muchas veces ese comportamiento, esa forma de proceder de las personas es intrínseco de nosotros, ¿ok? O sea, yo puedo llegar a las organizaciones y a todo el mundo los saludo, ¿cómo estás? Muy cordialmente, pero ya cuando ya empiece mi auditoría, ya empiezo a manejarme en mi rol. Pero hay otros comportamientos que nada más que del entrar al auditor, y he tenido compañeros auditores que están conmigo, nada más que ellos entran al área y ya da una área de más de 360 grados por 4 metros de distancia. O sea, aquí llegué yo. Entonces, eso también es importante porque allí se van a estimular o vamos a recibir ese entorno y de esa reacción. Y allí el auditado también se da cuenta de que si yo me vuelvo agresivo, ok, él también me va a responder y no vamos a llegar a nada. Entonces, siempre yo tengo que estar muy pendiente de esta cuestión porque estoy hablando de comportamientos de nosotros, que viene desde la niñez, de la manera de ser. Hablamos entonces que este comportamiento es parte del factor humano y va a reaccionar en un medio. Cada interacción tenemos que manejar esa parte de comportamiento. Entonces, si ya yo sé que puedo tener alguna discusión, porque ya el auditado muchas veces se me altera, yo tengo que saber, y en ese momento escucho, pienso cuál va a ser la estrategia para yo poder manejarlo, ¿ok? O sea, tengo que ver cómo contrarresto esa posible agresión que va a venir, porque tampoco me voy a dejar que me agredan, o sea, hay que tener un respeto, entonces tengo que manejarlo. Entonces, parte de esa conducta que tenemos que ir analizando y vamos viendo ese comportamiento, porque esto, cuando ustedes llegan a una empresa o a una organización, ustedes ven esa cultura que se tiene. Esa cultura nadie me lo dice, sino que uno la siente, uno lo percibe y uno dice, oye, y ustedes piensen un momentico y ustedes Se te etiquetan. fue el audio, Keila. No sé si soy yo, ¿ustedes escuchan? Ah, no, sí, ajá, ¿se escucha? Aquí está bien. Ajá. Entonces, en este caso, uno etiqueta a los auditados en función de ese comportamiento que va a tener y uno ya sabe, y es más, cuando señores, eso es el arte de levantar los hallazgos de no conformidad. Si ya yo sé que la persona es problemática, me revisa, cuando yo diga y declare mi hallazgo, es porque la tengo clarita y no hay manera que me la vuelvan a devolver. O sea, allí está esto y esto. Porque ya yo sé que puedo tener un comportamiento diferente a cuando yo les diga todo está perfecto. Hablamos entonces de que yo tengo que manejar la parte de razonamiento y esa parte de comportamiento es intrínseco
de cada uno de nosotros. Yo veo caras, pero no veo corazones. Y cuando estamos en ese proceso de hacer ese examen sistemático, que es la auditoría, pues se me puede aflorar de los auditados o de mis propios auditores o hasta de mi persona comportamiento que yo no lo había nunca identificado. Entonces va a ser importante que yo siempre esté pendiente esta parte humana. Vean entonces que vean, y esto puede ser en verdad. Yo estuve en una auditoría en un momento determinado en que un compañero auditor le hizo con la carpeta así a la mesa. Y se imaginan, en ese momento yo me quería morir. Y después tuve que tratar de subsanar, llamé al auditado, pero ya el hecho se había, ya el evento se había ocurrido. O sea, en este caso se le salió de control al auditado, al auditor, pero tenía que haber manejado esa situación de estrés por parte de la respuesta del auditado. Entonces, fíjense que nosotros como auditor tenemos que entonces escuchar atentamente, adaptarse al lenguaje del auditado, manejar comunicación verbal y no verbal, no hacer esto que está en el dibujito, nunca, 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 no hacer juicios de valor. Ah, usted lo que está queriendo decirme es que esto no, usted no tiene nada de esto, usted no ha hecho nada. No, nosotros con la evidencia, ser muy diplomático, no ser agresivo, mantener siempre ese contacto visual con el interlocutor, lo escucho, lo veo, estamos manejando, saber actuar en situaciones que se presentan y algo que es importante, a nosotros no nos enseñan en que en un proceso de auditoría pueden existir conflictos y muchas veces no nos dicen que pueden existir. Solamente cuando ya estamos en el conflicto, queremos hacer, no sé si ustedes conocen el avestruz, que es una ave, abrir un hueco y meternos, pero no lo podemos hacer porque estamos cara a cara con el auditado. Entonces yo tengo que tener y conocer estas cuestiones, estos posibles conflictos para poderlos manejar. Ese saludo cortésmente y no ser soberbio, no decir, yo tengo 30 años, yo me conozco todo, yo soy la que yo sé. Eso también no me genera cierta adversión al auditado. Entonces ya sabemos que en este caso tengo auditor auditado, estamos apuntando que son observadores diferentes, no saben cómo son las cosas, solo saben cómo las interpreta. O sea que en este caso, nosotros los auditados podemos estar diciéndole algo, decirle como una no conformidad es una oportunidad de mejora. Y me han contestado, será para ti, Keila, porque para mí es un rollo, para mí es un problema. O sea, cuando me contestan así, tengo que ver entonces que estamos viendo cómo yo genero en ellos ese cambio de actitud. También no solo actúan de acuerdo a cómo son, sino que de acuerdo a cómo actúan. Actúan acorde con los sistemas sociales a que pertenecen y a través de las acciones pueden cambiar los sistemas donde actúan, ¿ok? Hablamos también que el auditor y el auditado, y imagínense y ustedes piensen en alguna situación que les ha sucedido, un comportamiento físico de cada persona, la forma como se sitúa en el entorno y esas relaciones físicas que se expresan en un lenguaje no verbal. Entonces, si yo estoy haciendo una auditoría remota, generalmente yo abro mi cámara, yo también le pido que me abran la cámara a los auditados para también ir viendo esa parte, ese comportamiento no verbal. Hablamos que el auditor y el auditado van a describir y van a crear realidades de lo que observan, ¿ok? Aunque nosotros decimos, oye, yo busqué la evidencia, de repente no se dieron cuenta que nos presentaron un documento que no era. Interviene el mundo, modifican las relaciones y cada uno piensa en ese momento una situación. Yo no estoy en los zapatos del auditado. Hablamos entonces que con la 19.011 nos dicen que nosotros tenemos que tener una competencia, por ejemplo,
en el caso de seguridad y salud en el trabajo, bien específica, porque yo también allí tengo que observar, igual que en el sector de alimentos, igual que en el sector de antisoborno, tengo que ir observando situaciones y comportamientos, y esto es lo que nos está apuntando a esos conocimientos y habilidades del auditor. Para ello, fíjense que la norma nos dice, auditores, auditora, principio, proceso, método, la norma, nos las tenemos que conocer, la organización y el contexto. Yo tengo que saber la cultura de la empresa y tengo que conocer mi parte dura, mis requisitos legales y otros reglamentarios. Entonces, ¿qué tenemos que estar bien claro para que esa auditoría hagamos esa diferencia que queremos? Bueno, tengo que preparar y complementar el informe de auditoría. Ya yo lo sé que este es mi fin, pero yo tengo que saber cómo lo voy a realizar. Para ello, fíjense que empiezo con planificar. Cuando digo discutir con la alta dirección, en el buen sentido de analizar la información, a tener una buena relación de trabajo, gestionar el proceso de auditoría, presentar al equipo auditor y estar pendiente de mis y queridos hijos de los auditores para que también tengan el mismo comportamiento, liderizar el equipo, y ahí también pueden haber conflictos de interés, de conflicto entre auditor, líder y auditor, o sea, pueden haber, y yo he vivido situaciones en las cuales el auditor no quiere, sino quiere asumir el rol del auditor. Entonces, algunas veces hay que llamarlo y decirle, ubíquese. En este momento, usted es el auditor, ¿ok? Yo soy el auditor líder. Para la otra auditoría, cuando usted lo ponga, usted va a ser el auditor líder, pero muchas veces a los mismos amigos y compañeros tenemos que darle un toquecito de ubíquese. Y algo que es importante, ese informe de auditoría, cómo lo vamos a presentar. Hablamos entonces que esta competencia estamos manejando, ejemplo, en el área de seguridad, pues yo tengo que manejar si estoy hablando en diferentes plantas, si estoy hablando de diferentes sistemas, cómo yo en verdad voy a ir manejando las diferentes disciplinas y voy a tener personas y culturas distintas. Para ello, fíjense que estamos manejando de que una de las cosas que nos decía Norki es, ustedes se han evaluado, ustedes se han hecho su autoevaluación. Entonces, fíjense que en este caso yo voy manejando esta parte de un perfil, y como yo soy ingeniero y soy muy visual, a mí me gusta ir viendo de cómo yo voy ese comportamiento. El que me diga de ustedes que en todos estos factores que tenemos que manejar o que nos pide la norma 19.011 o la 17.021, parte 2, 3 y 10 que nos va a explicar Norki, tienen tres, cónchale, los felicito. Porque en verdad yo no pienso que nadie que yo conozca tiene en todo excelencia y que no tiene falla. Entonces, en este caso, fíjese que tenemos una meta en conducta personal, en principio, en situaciones de la organización, en métodos y técnicas con la calidad, en visita a la ubicación del auditado, y ahí yo me voy viendo dónde yo debo de mejorar. Aquí en este caso, oye, Keila, yo tengo que mejorar leyes y reglamentos. Ah, Keila, tienes que mejorar, revisar documentos. Y esta es una autoevaluación, pero también recuérdense que ahora, si estamos trabajando en entes certificadores, nos hacen esas benditas evaluaciones y también nos dicen, ajá, Keila, usted habla mucho, no deja hablar al auditado, tiene que activarse la escucha activa. ¿Qué plan de acción va a hacer? Entonces, en este caso, tengo que decir, bueno, déjame ver cómo yo voy a manejar esa situación, porque ya me lo describieron y me dijeron, cuando el auditor, usted preguntó el auditado dijo lo otro, no lo dejaba hablar. Entonces, nos describen situaciones. Entonces, les dejo este mapita, ese radar, para que nosotros podamos ir viendo y nosotros mismos, o
si tenemos la empresa en que me hacen la evaluación, empezar nosotros a ir subiendo y poderlo manejar paulatinamente. Entonces ya sabemos que dependiendo de los sectores de la empresa, en este caso seguridad de seguridad que tenemos, hablan de conocimiento, Ahora de sí, pásamelo terminología, para ajá, compartir. Ajá. para poderlo manejar, ¿ok? Entonces en este caso, ya venimos para acá, liderazgo, aquí estamos. Entonces, como conclusión de la parte mía, para ya dejarle ya el paso a Norki, bueno, ¿qué necesitamos tener en esa parte blanda? Conocer la cultura, los valores que apoyan el sistema de gestión de la organización, tener también, conocer esa consulta y participación, porque nosotros estamos hablando que ahora muchos de los sistemas son muy interactivos, conocer lugares, actividades, identificar peligros, riesgos para poderlos manejar, entender el concepto de la organización y un punto importante que es mi recomendación con estos 30 años que llevo haciendo auditoría, de fortalecer habilidades del auditor. O sea, tengo conocimiento y entramos en este caso. Entonces ahora vamos a dejar a Norki para que complemente esta parte que vamos haciendo. Ya dejé de compartir, Norki, te la cedo. Ya, perfecto. Gracias, Keila. Bueno, fíjense que con Keila hemos estado hablando muchísimo sobre lo que era la parte blanda, ¿no? Las habilidades blandas. Yo voy a ser mucho más puntual porque evidentemente no queremos quitarles mucho tiempo, es un conversatorio un poco corto, pero recordar que cuando hablamos de competencia, la competencia se define como conocimientos y habilidades para poder llevar a cabo una actividad específica, ¿verdad? Entonces, definitivamente para que nosotros podamos llevar a cabo con éxito auditorías de los sistemas de gestión, independientemente de la disciplina que nos toque, es una combinación. Hablar de competencia es una combinación entre habilidades blandas con habilidades duras, ¿sí? Hemos visto hasta ahora, hemos conversado un montón sobre las blandas, ¿ya? Por eso nos autoevaluamos y todo ello. Incluso se las dejo allí de tarea para que todos internamente de posterior se autoevalúen. Y pues lo que buscamos con esto es la mejora continua de cada uno de nosotros en esta parte de competencias en los procesos de auditorías, ¿no? Y bueno, definitivamente por allí también estuvimos hablando de la importancia de manejo de esas técnicas y herramientas de lo que es para poder conducir los procesos, ¿cierto? Hablábamos de la observación, fíjense que wow, el auditor definitivamente debe manejar muchísimo las técnicas, tenemos que saber cuándo tenemos que pararnos de ese escritorio y tenemos que ir a planta. Imagínense si estamos auditando ambiente, si estamos auditando seguridad. O sea, no podemos ser un auditor de escritorio, tenemos que saber cuándo observar. Por allí hay un proverbio con respecto a las habilidades blandas también y con respecto a la parte que Keila hablaba de los gestos y todo eso, que dice que el 70% de la comunicación es gestual, imagínense. Entonces tenemos que cuidarnos uno de la parte de los gestos, de las expresiones, de no sobreexaltarnos. Por el otro tenemos que combinarlo también con la diferente técnica que estemos implementando y tenemos que saber cuándo pararnos de ese escritorio, ¿sí? Cuándo darnos una pasada por allí por planta, cuando a la par que estemos en planta estamos escuchando el auditado, pero estamos por allí, nos dimos cuenta justamente, no sé, de un comensal que había en la ventanilla, ¿sí? Y un montón de cositas. Entonces, el otro proverbio era, y tienen que tener vista de águila, ¿sí? Hay que poder no parecer paranoico, pero poder visualizar muchas cosas al mismo tiempo. Y más cuando estamos haciendo una auditoría trinorma, una auditoría combinada, pues definitivamente tenemos que agudizar ese ojo demasiado. Bueno, fuera de lo que ya habíamos estado hablando de técnicas y herramientas, las entrevistas y todo eso, viene la parte de las habilidades duras, ¿sí? Que tener en consideración un punto importante, pues también, ya no tú vas hablando, también tenemos que tener conocimiento en las normas, tenemos que tener conocimiento en otro tipo de cuestiones, que ya los voy a ir mencionando, pero quiero recordar algo inicialmente. En pantalla vemos atributos y competencias del auditor de tercera parte, ¿sí? Importante tener en cuenta que Keila nos mencionó la 19.011 y en la 19.011 vemos una gran parte, un gran apartado que está relacionado a lo que son las competencias del auditor. Pero
También tenemos para lo que son las auditorías de tercera parte, la 17021. Pero la 17021 es una norma que se divide en varias partes. Si tenemos la 17021 parte 1, esta es la norma de requisitos. Tiene los debes que debe cumplir a lo que debe responder el sistema de gestión de un organismo de certificación. Y en el anexo de esa norma hay un montón de cosas que están relacionadas a lo que el organismo debe considerar para evaluar las competencias, uno, para determinar las competencias y dos, para evaluar las competencias de sus auditores. Pero no obstante, hay otras partes que tenemos que tener en consideración. Por ejemplo, la parte 1 ya dije que es de requisitos del sistema de gestión, ¿sí? Pero las demás partes son específicas de competencia, solo que cada una de ellas va para una competencia, para una disciplina en específico. No estoy cambiando la lámina, todavía estoy acá, justamente porque aquí dice la 17021 parte 10, por eso quiero hacerles mención de qué es lo que es esas partes para quienes lo manejan, ¿no? Hay algunas personas que a lo mejor están ya muy diestros en la materia, pero para quien otros, bueno, recordar qué significa estas partes de la 17021. Bueno, por ejemplo, la 17021 parte 2 establece los requisitos de competencias para un organismo que realiza certificación de sistema de gestión y no nada más para el auditado. Si él nos menciona tres figuras allí, la competencia para tres figuras claves en un organismo de certificación, que es quienes reciben la solicitud del proceso de auditoría. Fíjense que no es cualquier cosa. Cotizar una auditoría, pues tienen que ya hablar de tiempos, tienen que saber de qué se trabaja, cuál es el alcance, si está dentro de lo que ellos a lo mejor pueden cotizar como acreditado o no. Entonces son muchas cosas que tiene consigo. Si allí tiene que entrar a dos auditores, tres auditores, uno, un experto técnico, eso tienen que tenerlo en consideración. Entonces hay requisitos de competencia para estas personas, para quienes otorgan la certificación. Porque cuánto sabemos que en una auditoría de tercera parte el auditor no otorga la certificación, el auditor recomienda la certificación o no, ¿sí? De acuerdo a lo que haya encontrado. Pasa todo su legajo con todas las evidencias que encontró y recomienda la certificación. Pero alguien dentro del organismo, que puede ser una persona o puede ser un comité, es quien se encarga de de tomar la decisión final de si se otorga o se deniega la certificación. Entonces, en estas partes, parte 2, parte 3 y parte 10, vamos a encontrar requisitos de competencias específicos de acuerdo a la disciplina que trate, ¿no? En este caso, la parte 2 es para lo que es los sistemas de gestión ambiental, la parte 3 para los requisitos de competencia del sistema de gestión de calidad, y la parte 10, que es la que vemos acá en pantalla, es para la competencia de quienes realizan auditorías de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, en esto se apoyan las organizaciones y a nosotros nos pareció sumamente importante tratarlos en este webinar. ¿Por qué? Porque definitivamente, aunque son requisitos de competencia y normas que están dirigidas a organismos de tercera parte, bueno, también un auditor interno cuando por allí se está autoevaluando podría decir, ¿y yo qué más podría mejorar? Si audito Trinorma, por ejemplo. Bueno, se da una pasada por estos lados y se da cuenta, como por ejemplo en la 17021 parte 10 nos dice, oye, si tú auditas seguridad y salud en el trabajo, sistemas de gestión que responden a la SST, tienes que saber sobre la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos. Tienes que saber sobre la investigación de incidentes, que tiene consigo también el conocimiento legal, porque recuerden que en cada país pues tiene sus determinaciones de cómo se reportan los incidentes, que cómo se comunican, que cuánto tiempo y todo ello, y pues nosotros tenemos que conocer el contexto en el que estamos auditando, incluyendo su regulación legal, ¿sí? Otras cositas importantes que considerar. Ahorita les voy a mencionar algunas cositas duras por allí en cada una de estas normas, pero antes quería mencionar este punto, que es importante salir de nuestra zona de confort. Aquí hay un dicho que, bueno, es anónimo, no le colocamos la fuente porque no sabemos de quién es, pero nos pareció interesante. Dice, la zona de confort es un hermoso lugar. Claro que sí, que entonces no nos gusta estar en nuestra zona de confort, pero definitivamente si no salimos de ella, no crecemos. Y en los procesos de auditoría realmente salimos de nuestras zonas de confort, no es nada más los auditados. Nosotros salimos de nuestras zonas de confort. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar a veces situaciones nuevas, peligros que no habíamos visto nunca antes. Mira que aquí me lo estoy encontrando y cómo le entro, que averiguo por acá, que indago,
¿sí? Impactos ambientales que ahorita es que los estoy encontrando, uy, y yo me tuve que haber empapado entonces previo a ello, ¿sí? Sobre el contexto de la organización, sobre posibles impactos que estén asociados a este tipo de organización, sobre controles. Esto es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros estamos auditando ambiente y seguridad, ¿sí? Tener una noción de posibles controles existentes. Por ejemplo, estamos encontrando algo que tiene relación eh, con agua, con el agua, no sé, llamémosle por sólidos en suspensión o sólidos disueltos, por acidificación. Entonces nosotros tenemos que saber qué posible análisis se hacen allí, porque si no, miren, cualquier cosa que nos van a mostrar va a estar bien o vamos a estar bien perdidos. Si ya, mira, es que aquí pues tenemos noción de que hay que hacer análisis de DBO, que hay que hacer análisis de DQO, o qué otro tipo de seguimiento se puede hacer allí. ¿Sí? Tenemos que tener comprensión sobre el contexto de la organización. Esto es un punto clave. Por ello es que normalmente uno audita contextos, digamos, conocidos, ¿sí? Y que a veces, bueno, nos mandan también a auditar contextos no conocidos, pero ahí solicitamos la incorporación de un experto técnico. A todo este tipo de cosas tenemos que estar preparados y la competencia incluye inclusive la ética para poder decir, oye, aquí necesito un experto técnico. ¿Sí? A mí me mandaron a auditar una empresa del sector de hidrocarburos hace unos días y pues en efecto me sé la norma de memoria, conozco el contexto, pero hay ciertos puntos en donde dije, necesito que por lo menos media jornada me incorporen un experto técnico. Eso es ética, ¿sí? Eso es nosotros poder saber hasta dónde llega mi competencia y dónde necesito un poquito más. Sí, que a lo mejor yo no voy a decir, oye, ¿cómo voy a hacer ahorita un máster en este punto para poderlo auditar? No, pero por eso existen los expertos técnicos y es parte de lo que nosotros tenemos que estar conscientes también y poder saber dónde se requiere, ¿sí? Hay que perder el miedo a las entrevistas, como ya lo estábamos conversando, ¿no? Pues saber nosotros a qué le tenemos miedo, ¿sí? ¿Cuál es esa barrera para superarla, para afrontarla, para poder indagar por allí a lo mejor cómo la puedo mediar? Ah, ya sé que es que la entrada es a la alta dirección a la que me da miedo entrevistar. Bueno, entonces voy a tener que practicar. Miren que de aquí en adelante dijera, mándeme a auditar a la alta dirección para que veamos cómo vamos a perder ese miedo. ¿Sí? ¿Cómo audito 3 sistemas a la vez? Oye, tengan en cuenta que también tenemos que tener noción de qué requisitos hay homólogos, qué requisitos son específicos de una norma, porque definitivamente no es que ando auditando las 3 cosas al mismo tiempo todo el tiempo, porque a lo mejor en ciertos procesos hay algunos puntos que aplican para unas sí y para otras no. Es como, por ejemplo, estoy auditando ambiente y seguridad. Yo sé que el 8.2 es común, ¿sí? La preparación de respuesta ante situaciones de emergencia. Entonces es bien común que en el plan yo la coloque junta. ¿Sí? Pero también tengo que poder saber que en unas cosas son netamente situaciones de emergencia relativas a la seguridad y salud en el trabajo, pero que también tengo que indagar por allí a lo mejor otras, ¿sí? En ambiente. Han tomado en consideración liberaciones accidentales, han tomado en consideración las posibles situaciones de emergencia por emisiones al aire, por emisiones al agua, por las descargas al suelo, etcétera. Todo ese tipo de cosas tenemos que tenerlo en consideración. Los puntos claves, ¿sí? Para ella decía, claro, hay que tener claro qué se puede integrar o no, por eso hablaba de los requisitos homólogos, de los requisitos específicos y de los que son comunes definitivamente para las 3 normas, ¿ya? Y bueno, hay que definitivamente tener conocimiento de las normas, porque ustedes se imaginan andar auditando nosotros algo contra requisitos en lo que tenemos dudas o en los que tenemos problemas de interpretación. Wow, definitivamente ahí sí, en lugar de aportar mejora continua a esa organización o aportar valor agregado con ese proceso de auditoría, podríamos estar conllevando a hallazgos de no conformidades indebidos, que es terrible y que tenemos que evitarlo. Entonces, punto sumamente importante, nosotros debemos comprender el contexto de la organización auditada. Conozca la empresa. Keila decía por allá hace un ratico, nadie dijo que ustedes eran amigos de esa empresa, que es que definitivamente no voy a ir a una empresa que es la primera vez, porque si no, nunca existiese la primera vez, pero hay que indagar. ¿Ya? A mí apenas me otorgan una empresa que auditar, yo me voy por ahí a buscar su página web, me voy por allí a buscar información de la organización y así vamos comprendiendo su contexto, las actividades que realiza, los productos que ofrece, los servicios y pues vamos ayudando, nos va haciendo ya una noción, va abriéndonos la mente para saber el tipo de escenario en el que nos vamos a encontrar, ¿no? Vamos identificando entradas, salidas, etcétera, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos por acá?
Fíjense que dice acá, importante en términos de competencia. Debemos tener competencia en función a la 14001, pues definitivamente si estamos auditando un sistema de gestión ambiental. Pero esto no va a ser lo único. No es suficiente con solo saber qué me dice la 14, qué me dice la 9 o qué me dice la 45. Vamos a tener que saber otro tipo de cuestiones, ¿sí? Porque ahí dice, la legalidad aplica, por supuesto, fíjense, vamos a tener que saber el contexto legal, lo que constituye requisito, pues eso es un punto importantísimo, por eso la norma nos habla de requisitos aplicables, ¿ya? Porque tampoco es que leyes hay un montón y reglamentos hay un montón. Ahora, le aplica a la organización y ojo, también un punto diferenciador en lo que estoy auditando actualmente. ¿Qué pasa? Que incluso es una de las cosas que nos pasa mucho cuando tenemos competencia en muchas disciplinas. Puede que lo sesguemos, que a lo mejor ahorita solo me estoy enfocando en 45 porque ese es el alcance y le estoy metiendo calidad por allí o me estoy preocupando por cuestiones ambientales. Ojo, yo les digo, bájense los breques de las otras disciplinas que sepan para que se puedan concentrar en la que realmente aplica, porque si no, vamos a perder el tiempo, se te cruzan los cables, dice, por eso bajen los breques de las otras, ¿ya? Para que no se crucen esos cables. ¿Sí? Recuerden, por ejemplo, ISO 9001 dice cómo interactúan sus procesos para alcanzar sus resultados previstos de proporcionar productos y servicios, satisfacer al cliente y el desempeño del sistema es parte clave que nosotros necesitamos encontrar en un sistema de gestión ambiental. Cómo interactúan los procesos, pero en términos de qué entra en materia ambiental, por ejemplo, qué entra en términos de aspectos, ¿sí? Ah, porque hace uso de la electricidad, porque hace uso del agua, porque hace uso de tal cosa, ¿sí? ¿Y qué sale? ¿Qué sale? Contaminación, acidificación, sólidos en suspensión, emisión, partículas al aire, ¿qué sale en cada uno de esos procesos? Y pues por supuesto, siempre asociado con lo que es requisito de la norma, lo que es requisito legal y reglamentario aplicable, para que nosotros también vamos chequeando esos criterios que tienen establecidos la organización. Sí, yo he visto un montón de veces donde tienen un análisis de impacto ambiental, más sin embargo el criterio que tienen establecido cuando establece la significancia no está estableciendo lo que es los criterios legales, no lo está tomando en consideración y tiene un límite que está superando el límite establecido por la normativa legal aplicable. Aquí dice no integra la ISO 50001. Claro que sí, claro. De hecho, a mí me encanta la ISO 50001. Sin embargo, pues definitivamente a mí me encanta la 9, la 14, la 45, la 17025, la 20, las 50.000 son muy muchas, ¿no? Entonces, por eso definitivamente en estos webinars que son espacios cortos, tratamos de centrarlo en algo, algunas más puntuales, ¿no? Porque si no, nada, pasamos 2 días hablando de competencia. Pero bueno, siempre el enfoque claro, ¿no? Debemos saber qué buscamos en ese sistema en el que estamos auditando, ¿sí? Sin perder el norte de cada uno de lo que nos concentra, ¿sí? Para ir finalizando, puntual, recordar, 17021 parte 2 nos dice, oye, si tú auditas un sistema de gestión ambiental, tú debes tener competencia en identificación de aspectos e impactos ambientales. Debes tener competencia en lo que es la perspectiva del ciclo de vida. ¿Ya? De hecho, nadie nos manda que nos sepamos y que conozcamos y que tengamos las normas de memoria. Recuerden que la 14.001, la 14.000 es una familia. Tenemos normas para la perspectiva del ciclo de vida, para la evaluación del desempeño ambiental, para las comunicaciones ambientales. Entonces, siempre vivimos en mejora continua, aprendiendo por allí, las buscamos, si tenemos la oportunidad, y vamos mejorando y aumentando nuestras competencias en todos estos puntos, ¿no? Tenemos que conocer lo que es la terminología ambiental, hay que conocer las métricas ambientales, por ejemplo, cuándo es preciso que hagan mediciones directas, cuándo es preciso que hagan mediciones a través de balance de masas, de modelados, mediciones ponderadas, etcétera, ¿no? Hacer uso también o conocimiento, tener conocimiento en lo que es análisis y seguimiento, o técnicas de análisis y seguimiento para lo que es las mediciones ambientales, ¿sí? Por ejemplo, aquellas en donde aplica un muestreo, aquellas en donde aplica un análisis periódico, rutinario, ¿ya? Entre otros. Ese tipo de cosas tenemos que tenerla en consideración. Inclusive un término que en la actualidad se utiliza muchísimo y en normativas legales de la mayoría de los países se está incorporando, que es que se tenga en consideración el ecosistema, perdón, el ecodiseño. ¿Ya? Desde el proceso de diseño y desarrollo se tenga en consideración en los sistemas de gestión ambiental la perspectiva de ecodiseño, ¿no? Esto nos garantiza muchísimo más realmente que un sistema responda a un desarrollo sostenible.
¿sí? También tenemos que tener, por ejemplo, comprensión del alcance de lo que se va a auditar, de los conocimientos de los sitios, como decía por allá Keila, de los sedes, de las plantas, de esos sites que, de los que se va a realizar testificación y revisión en sitio, ¿no? De las comunicaciones ambientales requeridas. Mucho de esto también parte con normativa legal. Algunas son del legal, otras inclusive por partes interesadas que se determinan como requisito obligatorio. Por ejemplo, ¿qué requiere ser comunicado al Ministerio de Ambiente del país? ¿Sí? ¿Qué requiere ser comunicado ante otro organismo? Pues producto del tipo de actividad que realiza esa organización. ¿Qué controles pueden realizarse acá si, por ejemplo, estamos ante situaciones relacionadas con emisiones, ajá, economía circular, correcto? Si estamos hablando de emisiones al aire, sí, aquí pueden aplicar procesos mecánicos, químicos, biológicos, sí, pero ¿qué tipo? ¿Qué aplica? ¿Qué podría aplicar ante las situaciones que nos vamos encontrando? Si estamos ante gases y materiales particulados, sí, pero esos son que son fugitivos, son puntuales, son difusos. ¿Cómo son esas partículas? ¿Ya? Tenemos que ir sabiendo qué tipo de controles puede aplicar. ¿Sí? Ante el agua, ¿sí? Ante los metales pesados, ante las descargas del suelo que estamos encontrando. ¿Sí? ¿Qué tipo de controles? Tenemos que tener noción de ello, porque si no, definitivamente hay dos cosas. O vamos a decir amén a todo lo que nos estamos encontrando, o nos vamos a hacer un problema con cualquier situación que se nos presente. ¿Sí? Bueno, por acá descargas al suelo, los residuos, ¿sí? ¿Qué tipo de contaminación genera? Si en cuanto a los controles, hay con tipos de controles que están relacionados con regulaciones legales, o sea, para alguno de ellos se requiere a proveedores licenciados, a qué otros pueden tener otro tipo de disposición, todo ese tipo de cositas nosotros tenemos que irlo manejando, ¿no? Claro, correcto, claro. Es que inclusive esta perspectiva, por allí un día me dijeron, oye, Norque, pero en la 14.001 no menciona las R por ninguna parte. Oigan, ¿y ustedes creen que de verdad nos podemos encontrar un sistema de gestión ambiental que camine, que esté maduro y que no tenga orientación a reusar, reciclar? Si creen ustedes que podríamos encontrarnos eso, pues definitivamente no tiene orientación hacia lo que le preocupa realmente a lo que es el sistema de gestión ambiental, ¿verdad? Bueno, en materia de lo que es calidad, que es la parte 3, pues nos dice claramente que tenemos que comprender lo que son los conceptos fundamentales y los principios relacionados con los sistemas de gestión de calidad. Por allí se acuerdan de los principios, menciónenmelos en el chat. Si se acuerdan de los principios de calidad, ¿cuáles son? A ver, vamos recordando los principios de calidad. ¿Cuántos es que son? A ver, ¿cuántos son? Dígame un número por allí. Uy, eso lo tenemos que manejar, ¿verdad? 7 por aquí, sin duda alguna, me dice Emily. ¿Ya? Hay que tener comprensión del contexto, esto nos lo van a decir todas las normas. Definitivamente hay que comprender el contexto que vamos a auditar. Hay que tener también conocimiento sobre el tipo de productos, servicios, procesos y la organización del cliente, ¿no? Para que realmente podamos prepararnos y poder llevar a cabo eficazmente ese proceso de auditoría. Y por último, tenemos la 17021 parte 10, que nos habla de lo que son los requisitos de competencia para aquellos que hacen auditorías en materia de la SST y nos dijo, conoce la terminología, los principios y los procesos relacionados a los que son conceptos de la seguridad y salud en el trabajo, comprende su contexto legal aplicable, conoce lo relacionado a lo que es liderazgo, consulta y participación de los trabajadores, recordando que este punto 5.4 de la norma está relacionado a los trabajadores no directivos, ¿verdad? Porque definitivamente el directivo participa siempre en la toma de decisión, ¿sí? Hay que comprender también los riesgos relacionados a la SST y las posibles oportunidades, pues tener conocimiento también entre lo que son las posibles situaciones de emergencias, pues producto del propio contexto de la organización, de su forma de operar, sí, también las métricas que podemos ir encontrando por allí, que normalmente en materia legal en la mayoría de los países incluso hay algunas métricas, algunos indicadores también que tienen que estar claramente establecidos, ¿sí? Como aquel del índice de accidentabilidad, entre otros. Eso lo vamos nosotros ya preparando en nuestra listita de verificación para saber que no se nos puede pasar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque son requisitos legales. ¿Ya? Y otros que no son requisitos legales, pero que de todas maneras, pues producto del propio monitoreo de esos controles que tienen, pues definitivamente vamos a tener que ir chequeando por allí. Y no olvidar el punto relacionado con lo que son las enfermedades ocupacionales y con lo que es la investigación de los incidentes, recordando que
45001 solo nos menciona el término incidente, pero para hacer mención a aquellos que ocasionan, que han ocasionado una lesión al trabajador o que inclusive no la han ocasionado aún, pero tuvieron un potencial de ocasionarlo, que es lo que comúnmente en la mayoría de los países ya las definimos, pero utilizando el término accidente, accidente y en algunos países cuasi accidente. Pero la 45001 nos metió a todo el mundo dentro del mismo saco en el término incidentes, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cositas nosotros tenemos que tenerlas bien claras y pues manejando estas normas, estas partes de las 17021, vamos por allí pues afianzando nuestra competencia. Pues recordar también ya para ir casi cerrando que definitivamente nuestras auditorías pueden ser muy exitosas, sean remotas o sean in situ, siempre que nosotros apliquemos de manera adecuada las técnicas y herramientas, siempre que la factibilidad del proceso de auditoría no los permita. Por eso es que hay que hacer pruebas de factibilidad antes, por ejemplo, si vamos a hacer auditorías remotas y de viabilidad. ¿Sí? Una cosa es que sea viable y que sea factible, eso tenemos que tenerlo claro, ¿sí? Y también, independientemente de sea remota o en campo, pues siempre no perder el norte, que es lo que queremos encontrar. ¿Para qué? Para que orientemos, por ejemplo, en nuestros procesos de entrevista, las preguntas adecuadas en el momento adecuado, como lo estábamos conversando. ¿Sí? Recuerden que estas, por lo menos las tres normas en las que hemos concentrado el webinar del día de hoy, calidad, ambiente y seguridad, es de mucha importancia que no seamos auditores de escritorio, ¿verdad? Hay que revisar, hay que pararse, hay que observar, hay que caminar, hay momentos en los que no estamos hablando con nadie, sino que estamos solo visualizando cómo ese operador realiza ese proceso. Ay, porque ya yo me vi el instructivo y ya yo vi como decía acá, pero mira que en la práctica me estoy encontrando que lo hacen de otra manera. ¿Sí? Vamos, ahí están, hay un almacén de químicos y me mostraron un montón de controles. Bien, revisaron los controles, tomaron sus apuntes, retroalimentaron su evidencia objetiva, pero ahora llegó el momento de pararnos e irnos a ese almacén para visualizarlo, porque a lo mejor nos encontramos otras cosas. ¿Sí? Un montón de químicos vertidos, no controlados, ahí los registros aguantaban muchas cosas. Entonces, es muy importante hacer el recorrido por planta, el recorrido por instalaciones, visualizar esas lámparas de emergencia, encienden, sí sirven, agarren esos extintores si están recargados, porque aguantan muchas cosas, ustedes saben que los papeles aguantan muchas cosas, ¿ya? Pero realmente en la práctica hay que poder hacer uso de ellos. Timbre, yo me he encontrado organizaciones donde tienen timbres como medio de alerta y no funcionan. Yo me fui por allí, lo toqué y no funcionó. Y así sucesivamente tenemos que ir viendo. He abierto, pero es que ahorita que veo el botiquín, y botiquín que no tiene nada, me encontré una vez un botiquín que tenía una gasita nada más. Entonces, todo este tipo de cositas tenemos que encontrarlas, pues definitivamente haciendo el recorrido, porque por nada más quedarnos haciendo auditoría de escritorio, no lo vamos a encontrar. Y pues recordar que independientemente sea, cuando yo digo auditoría de escritorio, independientemente sea en remota o presencial, podemos. ¿Sí? Ay, no, que es remota. Bueno, algo tienen que utilizar, algún mecanismo tuvieron, un dispositivo tuvieron que utilizar para que lo lleve a planta, para que ustedes le digan, enciéndame tal cosa, préndame allá, apague allá, active la alarma, esto, y nosotros poder estar allí chequeando todo ese tipo de situaciones, ¿no? Sea en campo o sea de manera remota, ¿no? Y bueno, ya para no extenderme más, porque sencillamente sí nos hemos extendido bastante, como conclusiones de este webinar, pues recordar que cada día existen más empresas con sistemas integrados, entonces tenemos que cada vez agilizar más nuestra competencia auditando sistemas que estén de manera integrada, ¿no? Bien, por allí nos comentaron de 50.001, pues es posible que nos encontremos una 9 con 50, yo a mí me ha tocado auditar es 14,50, que es bastante común, ¿verdad? Pero pues la integran de todas maneras. Entonces, esto está bastante latente, por eso a nosotros nos gusta promover este tipo de eventos donde pues hablemos de este tema de las integraciones, de las competencias, ¿no? La preparación de los auditores para abordar los sistemas integrados es algo que no se puede dejar para el ayer, porque si no, definitivamente nos deja el autobús. Que la habilidad de los auditores para realizar las auditorías presenciales y online ya es rutinario, ¿sí? Pues es práctico esto de que a veces es remota, de que a veces es presencial. Entonces, pues definitivamente tenemos que recordar esa habilidad para ambas, que para auditar organizaciones con la 9, 14, 45, el control operacional, los peligros, riesgos y oportunidades son puntos que debemos analizar
muy bien antes de comenzar, prepararnos. Eso se llama la preparación antes del proceso de auditoría. Y bueno, que los invitamos a analizar los riesgos y prepararnos con controles y acciones para mitigarlo y así fortalecernos más cada día en estos procesos de auditoría. Bueno, entonces eso sí, es lo que es lo que nosotros queríamos comentarle. Por aquí dice, me gustaría certificarme como auditor de sistemas integrados. ¿Qué instituciones pueden certificar? No nosotros, pues de hecho ya tenemos el de auditor líder ERCA para el mes de marzo, ¿cierto, Keila? Por aquí hay unos cuantos, ya vi aquí hay unos cuantos que han sido participantes nuestros de las formaciones, ¿no? Entonces, por allí ya saben, excelente, muchas gracias, excelente webinar, son unas grandes en auditorías. Bueno, buenísimo, Pedro. Emily dice que lo certifica, ella fue también participante nuestra en una de estas formaciones. Nada, entonces, bueno, agradecidas a todas, a todos, todas y todos por su participación. De verdad, por cuestión de tiempo que hemos estado bien full, es que no hemos podido estar haciendo más eventos como esto, pero esperamos pues así todo el tiempo seguirlos, continuar haciéndolos, ¿no? A todos muchas gracias, gracias Keila también. Y bueno, nada, nos vemos entonces en la siguiente oportunidad. Hasta la próxima. Sí, cualquier cosita por allí los pueden ver. Lo tenemos en www.caimeconsulting.com. Por allí pueden encontrar todo lo que tenemos publicado. Magistral clase, la de excelente, chicos. Nos contenta mucho que les haya gustado y bueno, esperamos seguir promoviendo este tipo de eventos. Hasta la próxima oportunidad. Chao.